5:02 de la tarde, les saluda esta servidora Andrea Mieri Terana. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se desarrolla la reunión entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y no OPEP, Mohamed Barquindo. Adelante. Andrea, muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. En este momento culmina la reunión de trabajo tras este importante encuentro entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo. En la Plaza del Pez, que escupe el agua, se realiza en este momento un encuentro de un grupo de La Parranda en esta plaza emblemática del Palacio de Miraflores. El grupo musical le da la bienvenida al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión por unas horas, acompañado también de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, del ministro de Petróleo, Eulogio del Pino. En este momento conversan dentro del recinto presidencial en compañía del secretario general de la OPEP, quien en este momento se desplaza hacia la plaza emblemática en donde se encuentra el pez que escupe el agua. En este momento la parranda navideña le rinde homenaje a este representante. Es una parranda oriunda de San José de Barlovento. Hace una presentación con motivo a la celebración de la época navideña, pero además es importante resaltar que es un homenaje también a la expresión, a las raíces afrodescendientes y a los lazos de hermandad y de unidad entre los africanos y los venezolanos. Recordemos que el secretario general de la OPEP visita Venezuela con motivo a establecer una agenda de trabajo, una agenda importante para Venezuela y para los países miembros de la OPEP. Arribó a territorio venezolano en la madrugada de este miércoles. A esta hora ustedes pueden observar a través de las imágenes este homenaje que se le rinda a el representante de la OPEP. Escuchemos. Llegó a Zum Zum, llegó a Nilla, llegó a Goldín, llegó a Dinti. Yeye, llegó a Goldín, llegó a Zum Zum, llegó a Nilla, llegó a Goldín, llegó a Yeye. Tu obisi. Obriabo, pero que su obisi. Obriabo. Abredina nebrinena ayer. Porque ya digo tori boco poco. Ya digo tori boco poco. Eticia falledi, osia fallayanku. Eticia falledi, osia fallayanku. A votar en patalle yantie. A votar en patalle yantie. Apri. Apri. Nacho ya viriche papá, oh yancia. Llegó a Zum Zum, llegó a Nilla, llegó a Goldín, llegó a Dinti. Yeye, llegó a Goldín, llegó a Zum Zum, llegó a Nilla, llegó a Goldín, llegó a Dinti. Yeye.
Gracias, presidente. En este momento, el presidente venezolano saluda a la agrupación denominada Vuelven a la Parranda, oriundos de San José de Barlovento. Como ustedes pueden observar, saludan al secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo. Acompañado también están los músicos de trabajadores del Ministerio del Poder Popular, del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. Allá lo llaman A esta hora comparten con el líder venezolano y con el representante de la OPEP, quien visita Venezuela, podemos recordar, con una importante agenda. Escuchemos. Sí, sí. Sí, el furruco de Un gaita. encuentro ameno que se desarrolla para profundizar esos lazos de unión, esos lazos de hermandad entre África y Venezuela. Escuchemos. Todo vuelve en la parranda. En este momento, el presidente venezolano continúa su caminata por el Palacio de Gobierno, el Palacio Presidencial, para despedir a este representante de la OPEP, quien vino a cumplir con una agenda de trabajo importante tanto para Venezuela como para países miembros. Es importante resaltar que Caracas es hoy epicentro de reuniones para consolidar la agenda, acuerdos y alianzas petroleras para el mercado mundial. La propuesta de Argel, cabe recordar que el ministro Eulogio del Pino asistió el mes pasado, se desarrolló en medio de un encuentro internacional ordinario en el que se planteó la reducción de la producción de 700.000 barriles diarios de crudo, mientras que países no OPEP pudieran bajar sus extracciones en 500.000 barriles. La OPEP acordó en septiembre en Argelia recortes de producción por primera vez desde el año 2008. En esa ocasión, los ministros de la OPEP se reunieron en el marco del Foro Internacional de Energía en Viena para decidir las políticas de reducción y finalizar el pacto. Este nuevo encuentro, para quienes sintonizan a esta hora, forma parte de esa reunión previa a una cumbre, a un encuentro entre los países miembros de la OPEP, que tiene como punto final lograr el consenso petrolero con todos los países miembros y con los países no OPEP. A esta hora seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores, en donde el presidente de la República se dirigirá a la nación. Como ustedes pueden ver en las imágenes, el presidente acompañado del secretario y de la ministra del despacho, Carmen Meléndez, también del ministro Eulogio del Pino, continúan su desplazamiento para dirigirse al país. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Se escucha en el fondo los tambores de la Navidad. Hermoso sonido de los tambores y del canto de nuestras parrandas. Hoy es 16 de noviembre, miércoles 16 de noviembre. Hemos tenido una extraordinaria jornada de reuniones con el secretario general de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, nuestra OPEP, la histórica OPEP. Se trata de nuestro amigo Mohamed Barquindo, secretario general, quien está cumpliendo una gira por todos los países de la OPEP, solidificando un nuevo consenso de la OPEP y construyendo un nuevo consenso con los países productores no OPEP.
Ha sido una jornada que nos ha llevado prácticamente 2 años, todo el año 2015 y el año 2016. Y ya hay la suficiente conciencia y la suficiente voluntad de los países OPEC en primer lugar para dar el paso que tenemos que dar en el mes de noviembre. Un acuerdo contundente de reducción de la producción y de construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado y la recuperación del precio petrolero, al nivel que garantice la reposición de las inversiones para los próximos 10, 20 años, y al nivel que garantice un precio realista, justo y equilibrado para los países que tenemos esta riqueza y que hacemos el gran esfuerzo para llevarla al resto del mundo para el funcionamiento de la economía. Precio razonable, justo, equilibrado. Hemos ido construyendo un nuevo consenso en la OPEP, con un patrimonio de 6 décadas. Patrimonio, el legado que la OPEP ha construido en base a distintas coyunturas en los años 60, 70, 80, 90, en la primera década del siglo XXI, que fue su relanzamiento por parte de nuestro comandante Chávez, y en esta segunda década del siglo XXI. Construir un nuevo consenso de la OPEP. Y ya está avanzado, yo diría, al máximo nivel de lo que pudiéramos lograr el nuevo consenso, o un consenso muy avanzado y nuevo con Rusia y con países hermanos productores que no forman parte de la OPEP, ¿no?, como Azerbaiyán, Omán, Kazajstán y muchos otros países. Así que buenas noticias, buenas noticias. Muy exitosa la gira por todos los países de la OPEP, de nuestro secretario general. En las próximas semanas vienen reuniones que van a ser ya decisivas para adoptar este acuerdo, para anunciarlo y terminar bien el año 2016. Un buen fin de año tenemos que lograr ya definitivamente. Después de 2 años de los más bajos precios del petróleo que hayamos tenido en 5 décadas, en 50 años, que han afectado a todos los países, han hecho sufrir a todos los países, inclusive a los más poderosos y ricos. Lo venimos pregonando, la necesidad de un nuevo esquema para la estabilidad del mercado de los precios petroleros. Y ya estamos en el punto, listos para el acuerdo. Así que le doy las gracias. Ha sido una reunión, además de profundo contenido humano, recordando a nuestro comandante Chávez. Hoy ha estado el comandante Chávez muy presente en el espíritu de la reunión, en los recuerdos, en la valoración de su dimensión histórica, de su previsión de la economía, de las finanzas, del petróleo, para el resto de este siglo. Agradezco mucho al secretario general esta muy fructífera conversación, y cuente usted con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno revolucionario que presido, para seguir en este esfuerzo de estabilización del mercado petrolero y de estabilidad definitiva, fortalecimiento del OPEP y de las nuevas alianzas con los países no OPEP. Siempre cuente conmigo. Thank you very much, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. Fellow Venezuelans. Estimados venezolanos todos.
For me, is one of the greatest honors visiting your great country today. Para mí ha sido un verdadero honor poder visitar su país el día de hoy. As I told Mr. President earlier today, Tal y como le indiqué a su presidente el día de hoy, that coming here is like coming on pilgrimage, venir acá es como venir en un peregrinaje, because the very idea of setting up an organization called OPEC originated from Venezuela. porque la idea de crear una organización llamada OPEP se originó en este país, Venezuela. This is the land of Pérez Alfonso, Esta es la tierra de Pérez Alfonso, of great memory, a very visionary leader, un líder que tanto rememoramos, un líder de una gran visión, who together with his friends and colleagues from Kingdom of Saudi Arabia, quien junto a sus colegas de Arabia Saudita, Iraq and Iran, Irak e Irán, as well as Kuwait, así como también otros tantos países, got together in Baghdad in September of 1960 to create this organization. se reunieron en Bagdad en 1960 para dar origen a esta organización. So for every Secretary General of OPEC, it is a must to come to Venezuela on this pilgrimage. De manera tal que para todo nuevo secretario general de la organización, este es un peregrinaje obligado de venir aquí a visitar a Venezuela, cuna de la OPEP, And pay tribute to this distinguished son of Venezuela, Pérez Alfonso. para rendir tributo a este hijo privilegiado de Venezuela, Pérez Alfonso. Venezuela has continued to be a very strong supporter of this organization, Venezuela ha seguido siendo un paladín de la OPEP. and as we have heard from the president himself, this current cycle is probably the worst cycle of oil markets that we have entered in the last 50 years. Y tal como lo señaló su excelencia el presidente Maduro, hemos presenciado quizás el peor ciclo de precios bajos en la historia de la organización en estos 50, 60 años. And this cycle has taken too long. Y este ciclo está hoy en vigencia. We are almost moving into the third year of this severe cycle. Y estamos quizás en el periodo final de este terrible ciclo que hemos vivido. This is unprecedented in the history of oil. Y debemos decir que este ciclo no tiene precedencia en la historia de la organización y del petróleo en general. There is no single producer of oil, either within OPEC or outside OPEC, that has not been impacted negatively by the current cycle. Y ningún país, ya sea de la OPEP o no miembro de la OPEP, puede decir que no se ha visto afectado negativamente por este ciclo de precios bajos del petróleo. I would like to therefore use this opportunity to salute the resilience of the Venezuelan people. Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar la resiliencia que ha tenido el pueblo de Venezuela. Your president, President Nicolas Maduro, has been playing a very leadership role in making sure that this market is rebalanced. Su presidente, el presidente Nicolás Maduro, ha desempeñado un papel clave en el proceso de fortalecimiento de este mercado. He had been engaged in extensive consultations with fellow presidents, heads of states, both within OPEC and outside OPEC. Él ha iniciado diversas consultas muy intensas con sus colegas presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, tanto de los países de la OPEP como países no OPEP. This leadership role that President Maduro has been exhibiting is not only for Venezuela, but for all producers and consumers of oil. Y este liderazgo que ha mostrado el presidente Maduro no lo ha hecho únicamente en beneficio de Venezuela, sino también en provecho de los países productores, pero también de los países consumidores de petróleo. The contraction in oil prices since the summer of 2014 knows no national boundaries. La caída de los precios del crudo que se ha observado desde diciembre de 2014 no conoce fronteras. And it has affected not only producers, but this time with consumers as well. Esta caída del precio ha afectado por igual tanto a los países productores como a los países consumidores. Therefore, the dialogue and the consultations that have been ongoing is a must in order to bring this market into balance.
de manera tal que el diálogo y las consultas que son indispensables y que se han llevado a cabo son esenciales para lograr un equilibrio del mercado. Therefore, on behalf of the organization, I would like to pay tribute and show our deep appreciation to President Nicolas Maduro for the leadership role he has been playing in this regard. De manera tal que en nombre de la organización quisiera rendir tributo y expresar todo mi agradecimiento al presidente Maduro por el liderazgo que ha mostrado en este periodo. We have had extensive discussions during our meeting this afternoon. Esta tarde hemos sostenido una larguísima conversación And I'm very grateful for that. y estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. I have been encouraged and strengthened in my resolve to continue marching until we reach a final agreement. Me he sentido altamente alentado y aún más determinado que nunca a continuar el proceso de diálogo y concertación para alcanzar el objetivo que nos hemos fijado. And Mr. President has strengthened my resolve as well as my confidence in reaching this common objective. Y el presidente con sus palabras no ha hecho más que reafirmar mi determinación de continuar en los procesos que hemos iniciado hasta conseguir la meta. I thank you very much, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you very much. See you soon. Thank you again for everything. Thank you very much for this good meeting. Estoy muy agradecido. And my greetings to President Correa, señor Presidente Rouhani. and to President Rouhani, my message to him. Thank you very much again. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo destacó las diversas consultas que ha realizado el presidente venezolano con sus homólogos miembros de países OPEP y no OPEP. Dijo que este esfuerzo no ha sido solo por Venezuela, sino en nombre de los países del mundo. Indicó que esta caída afecta a todos los países, por lo que resaltó las consultas, las reuniones y las alianzas que realizarán a lo largo de este periodo antes de la cumbre para lograr el equilibrio del mercado. Esta información nosotros la ampliaremos en las demás emisiones de la noticia. Adelante.